Siempre surge la pregunta sobre los multifilamentos. ¿Cuáles son los mejores para usar? Si el 4 hebras, el 8 hebras. ¿Vamos a hablar un poco? Charla, acá estamos en Shimano y estamos con el señor director de Shimano. ¿Y quién mejor para explicarlo que él, que es el encargado de producir, diseñar y todo lo demás? Más allá de que todos participamos, los pro staff, ¿no? ¿Cuál es la diferencia de las 4 hebras, las 8 hebras? Incluso hay de más hebras. Sí, ¿Y el por qué se recomiendan y para qué pescas? Diego, buen día, Diego. ¿Cómo te va, Lalo? Bueno, básicamente en Argentina vendemos dos tipos de multifilamento, de 8 hebras y de 4 hebras. Bien. En lo que es 8 hebras vendemos el Kairiki y vendemos el Power Pro Super Slick, ¿sí? La diferencia entre los dos es que este es un producto hecho en Estados Unidos y este es un producto hecho 100% en Japón. Para dos tipos de pesca distinta, pero que aplicable a Argentina, nosotros lo recomendamos para lo que es la pesca de pejerrey. Bien. Y para lo que es la pesca en el norte en trolling, para aquellos que les gusta usar medidas finitas que hagan bajar rápido el señuelo. Pero que hay un porqué. Bajan rápido, sí, porque tienen más hebras, mucha menor resistencia en el agua. Exactamente. Básicamente, la explicación es lo más parecido a un nylon. Exacto. La diferencia entre las 4 y las 8 hebras es la cantidad de material trenzado, ¿sí? En un 4 hebras son 4 hilos trenzados, por lo cual es mucho más resistente al roce con las piedras, al roce con los palos. Esa es la pregunta constante que tenemos. ¿Cuál es? El de 8 hebras son 8 hilos trenzados, pero los hilos son mucho más finos, por lo cual es mucho más frágil a deshilacharse o a cortarse mucho más frecuentemente en el roce con las piedras o en los palos. Pero bueno, también tiene algunas ventajas. Sí, sí. Si nosotros estamos buscando pescar con señuelos livianos y tenemos que hacer distancia, siempre un 8 hebras, si estamos pescando en un lugar que está limpio, es mucho más recomendable que un 4 hebras. Si estamos pescando en un lugar de palo, de piedra, donde tenemos roce constante y demás, siempre es recomendable usar un 4 hebras de 40, 50 libras, que es muy difícil de cortar y nos va a durar mucho tiempo. Particularmente este año estamos lanzando al mercado argentino lo que es el Max 4 de Power Pro. Bien. Que es un 4 hebras, pero 25% más fino que el Power Pro tradicional. Y se nota la diferencia. Y se nota mucho la diferencia porque es lo más cercano que hay a un 8 hebras con la resistencia de un 4 hebras. Para mí, a mi gusto, el mejor multifilamento que hay para pescar en Argentina y aquellos que viajan a Brasil, al Amazonas y demás. Es donde más se prueba con los palos. Exactamente, tiene casi el mismo precio que un 8 hebras, pero probablemente en las pescas que hacemos nosotros dure muchísimo más que un 8 hebras, se corte mucho menos, se deshilache mucho menos. Y bueno, acá tenemos un 40 libras y un 50 libras, y si vos tocás, pues ya lo estuvimos mirando la otra vez en la el expo. 50 libras es mucho más fino que el regular de 40 libras. Así que este lo recomiendo ahora para este año cuando entra al mercado, porque es un producto que para la pesca en bite casting que hacemos nosotros es inclusive para la pesca del pejerrey. Sí. Sí. Es durable para toda la vida, podemos decir. Siempre hay diferencias, ¿no? El 8 hebras, en el caso de hacer un nudo o tener una galleta cuando lanzamos y tenés que tocar el multi dentro del carretel y demás, es mucho más sensible a deshilacharse y demás, y hasta es mucho más difícil desenredar los nudos. En el 4 hebras eso es mucho más fácil. Bueno, esa es la recomendación que nosotros hacemos de la utilidad que le pueden dar a cada uno. Después y es una cuestión, el famoso por qué 4 y 8. Esa es la Después gran es una cuestión de gustos personales de cada pescador. Hay gente que le gustará pescar en bite con 8 hebras. Siempre el 8 hebras es recomendable para pescar en spinning, ¿sí? Eso están pensados para ese tipo de pesca. Sí, para el spinning exclusivamente. El 4 hebras está pensado más para el bite casting.
Pero no quita de que Sí. se pueda usar uno u otro No, indiferentemente. aparte en el lanzamiento también ayuda muchísimo. Exacto, sí, hay mucha diferencia en la distancia entre si vos usás con el mismo equipo, el mismo reel, el mismo señuelo, un 4 hebras y un 8 hebras del mismo libraje, vas a hacer mucho más distancia con un 8 se va a hebras notar la diferencia. por varias cosas. Es mucho más fino, la resistencia en el aire es mucho más, es menor que un 4 hebras. Depende, si no tenés que pescar muy lejos, siempre para mí es recomendable un 4 hebras. Te Y va a hacer por perder menos durabilidad. señuelo. En el tipo de ámbito que pescamos nosotros, Sí. para bycasting, un 4 hebras te va a evitar dolores de cabeza en enganches, en cortes y demás. Para pescar pejerrey, no hay con que darle un 8 hebras No. por la flotabilidad, porque absorbe menos agua. Y eso te iba a comentar. A mi entender, y por lo que vengo probando yo con el Kairiki ya en las lagunas, no le estoy poniendo flotalínea, no le estoy poniendo vaselina y flota siempre. Sí, pensá que, a ver, como dije, son dos productos de mercados distintos. Básicamente el Power Pro se hace con una fibra que se llama Spectra. ¿Sí? Existen dos tipos de fibras para los multifilamentos. Una es Spectra y la otra es Dyneema, que son nombres comerciales de las empresas que lo fabrican solamente. Probablemente encuentres una diferencia, inclusive al tacto, aún siendo de 8 hebras, porque el mercado japonés está acostumbrado a usar spinning por cuestiones climáticas y demás, en lugares donde necesitan hacer mucha distancia con multifilamentos finos. Entonces es mucho más sedoso, es mucho más recomendable, digamos, para el sur nuestro, por ejemplo, aquellos que les guste pescar en el sur con cucharas, con róbalo, todo eso. exactamente, o trucha, lo que sea, con Ahora vamos a hacer multifilamento. una pesquita de eso. El Kairiki es ideal para eso. Pero bueno, existen en el mercado un Aparte montón. ayuda. Sí. Yo que practico, por ejemplo, tenemos en cuenta el agua salada, que es más pesada que el agua de mar, que el agua dulce, perdón. En nosotros que utilizamos cucharas pesadas, notamos la diferencia entre el 4 y lo que tarda en bajar, el 4 con, Sí. con el 8 en el spinning. Sí. Esperamos a llegar a profundidad y sí, hay mucha diferencia de uno Sí. al otro. Sí, como dijiste, también existen de 12 hebras y demás, pero bueno, ya son productos que son más caros todavía y que vienen al mercado algunas marcas. Shimano tiene, que todavía no los hemos traído, porque por relación precio-rendimiento, digamos, no está muy lejos de un 8 hebras y no tenemos una aplicación tan específica para No es eso. tanta la- Exacto. Pero siempre, o sea, la recomendación es comprar el mejor multifilamento que puedan comprar. Siempre cada tanto se puede dar vuelta el multifilamento, o sea, lo que queda primero Se pasa al fondo. se pasa al fondo, entonces eso hace que también la vida útil Se del alargue. multifilamento se alargue. Tengan en cuenta también siempre no dejarlo en lugares donde hace mucho calor o que el sol les dé durante mucho tiempo, porque eso lo reseca, entonces probablemente genere más cortes. Bueno, siempre hay que tener recomendaciones o tener cuidados en ese tipo de cuidados del multifilamento, usar cañas que los pasahilos sean aptos para multifilamento y que el multifilamento sea bueno, porque también un multifilamento que sea muy áspero puede romper o dañar la cerámica de los pasahilos. Por más que haya pasahilos que son aptos para Sí. multifilamento, ya hemos Sí, se visto puede. daño. A veces comprar un multifilamento que no tenga cierta calidad como marcas reconocidas. Sí. Si bien es un ahorro, después termina teniendo Otros a la problemas. larga otros problemas. Puede dañar la bobina del reel, puede dañar el devanador del reel, puede dañar un montón de cosas que no Pasadilo, vemos. puntera. Sí, muchas veces nos pasa que tiramos, cortamos y no es el multifilamento, sino que es algún pasadilo de la caña. Bueno, Exactamente. siempre hay que prestar atención a esas cosas y obviamente es una inversión que se hace una vez y que puede durar mucho tiempo, Sí. comprar un buen multifilamento. Para agua dulce ni hablar. Sí, para agua dulce. Es relativo. Para agua dulce, para agua salada. No, Con agua salada a ver, tenés, sí. la verdad es que dura mucho más en agua dulce porque si no tenés los cuidados necesarios cuando lo usás en agua salada, Tal cual. obviamente que se va a deteriorar mucho más rápido si no lavas los riles con agua dulce después de una pesca. De todas maneras, Probablemente nosotros se tenemos con reseque. el Power Pro una durabilidad de 2 años a 2 años y medio Sí. en agua salada. A ver, es muy común que el multifilamento se decolore porque Sí. no tenemos que dejar de pensar que son fibras teñidas, entonces a la larga pierden el color, como cualquier Claro, otra prenda que color lleva hilo. tinta, claro. Ahora eso no quiere decir que el multifilamento esté Feo. feo o malo o lo que sea.
Algunos se decoloran mucho más rápido que otros. Sí, la primera Probablemente el 8 hebras se decolore mucho más rápido que el 4. También por lo mismo, porque son 8 hebras que Sí. Y más están finas. más finas, absorben menos el material. Entonces, bueno. Diego, creo que está todo más que Sí. dicho, ¿no? Sí, después, viste, bueno, librajes. Las recomendaciones de las libras, bueno, varía en gustos también, porque si a uno le gusta trabajar fino para el pejerrey, Sí. yo estoy usando un 0.10, un 0.12, 10. A veces hasta para atarlo se complica. Sí, a veces está bueno eso que dijiste, porque a veces mucha gente lo mide en libras y otros lo miden en milímetros. Y todas las cajas de multifilamento vienen en las dos medidas. Si viene adelante, dicen 20 libras y demás, hay una etiqueta que está acá abajo que Por también debajo. dice los milímetros. Entonces, Exactamente. al que le gusta verlo en libras, si quiere usar 20 libras, está adelante, y el que quiere ver 23 milímetros, Sí. está abajo. Entonces, tiene las dos medidas como para que nadie se confunda cuando compra ¿Qué es lo que normalmente se usa en el río para bycast? Por ejemplo, Río Paraná, Río Uruguay. A ver, porque son para lo que es diferentes. bycast, yo siempre recomiendo 40-50 libras. Específicamente, yo estoy usando hace bastante tiempo, vengo probando el Max 4, muy superior, para mi gusto, al Power Pro regular. Convengamos que es un 50 libras con un tamaño inferior Sí. a un 40 A ver, normal. El tema de las libras siempre también depende del tamaño del reel que estés usando y la capacidad Sí. de carga que tengas. Por supuesto. A mayor libraje del multifilamento, menos carga vas a tener en el reel. Exacto. Entonces, si cortás, si estás usando un reel más chico, a mí me gusta pescar con reels de tamaño 100, 150, obviamente tengo que tener cuidado con la capacidad de carga al usar un Para no libraje de estar tan 50 fino libras. tampoco. Claro, porque un corte puede hacer que te quedes Sin carga. sin carga rápido, dos cortes y si no tenés reposición, ¿viste? Es un número en plata y además perdés tiempo de pesca. Pero lo tradicional es usar 40 libras del Power Pro regular, que no es el más caro, y con eso estás sobrado para pescar en cualquier En cualquier. ámbito, sí, en lo que es bycasting. Y después para trolling, hay gente que le gusta hacer trolling con multifilamento muy fino, de 8 hebras, para bajar rápido y bien. llegar a lugares bien profundos, con el riesgo que eso lleva porque no dejas de rozar las piedras. No, y un toque, un corte. Bueno, hay otros que prefieren no arriesgar señuelos y metros de multifilamento y hacerlo con medidas más gruesas. No hay una fórmula, digamos. No. La fórmula está en el que logre pescar, nada más. Pero para hacer bycasting, eso creo que es la medida ideal. Y para hacer spinning, no necesitamos irnos a una medida tan alta como un 50 libras, capaz con menos podemos, porque generalmente los reels de spinning cargan un poco más. Sí. Un 2500, Yo tengo un 3000 carga mucho más que un 3000 huevito. con 30 libras 8, pero tiene muy buena capacidad de almacenamiento, así que bueno, creo que no hay mucho más para decir y aclarar para los que preguntan por la diferencia o las capacidades o cómo utilizarlos. Más que esto no hay que decir. Acá queda nuestra recomendación, palabra del señor que sabe. Gente, gracias Diego. Gracias, Lalo. Nos vemos como siempre. Hasta el próximo video.